Ok, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. Agradezco al Ministerio de Salud y a la Unidad de Formación y Desarrollo Humano por esta invitación. Hoy vamos a hablar justamente de lo que es el estrabismo. Entonces, solo quisiera que me confirmaran, por favor, si se escucha muy bien. Excelente. Entonces, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a esta pequeña charla que tiene como objetivo, pues, orientarnos en el sentido de qué es lo que tiene que ver con el estrabismo y qué es lo que nosotros podemos hacer dependiendo de el nivel de atención que estemos. Entonces, empezamos hablando del sistema oculomotor. El sistema oculomotor es el que justamente gobierna todos los movimientos oculares y tiene que ver con el aparato oculomotor. Como ahí se menciona, existen un juego de músculos que principalmente son los encargados de este movimiento, como son un par de rectos horizontales que se conocen como recto externo y recto interno, el par de rectos verticales, que es el recto superior y el recto inferior, y los respectivos par de oblicuos, que es el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Básicamente estos tres pares, 6 músculos, son los que gobiernan o constituyen la parte más activa del aparato oculomotor. Entonces vamos a empezar viendo qué es lo normal, qué es lo que actúa y posteriormente vamos a ver las alteraciones como es el estrabismo. Entonces usted puede observar acá en un cortis transversal de algunas posiciones que tienen que ver con los rectos. En este caso estamos viendo el recto lateral o recto externo. En la parte superior vemos el recto superior, valga la redundancia, y aquí nos está ilustrando el músculo elevador del párpado superior, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí a su izquierda el músculo recto inferior y el oblicuo. Se llama oblicuo porque entra o se introduce o se inserta en el globo ocular de manera oblicua. Estos son los encargados de los movimientos de rotación del ojo, ya sea torsión hacia adentro o torsión hacia afuera, que lo vamos a ver más adelante. En la imagen de la derecha pueden ver los otros tipos de músculos y cómo esta tróclea que ustedes ven acá, o polea, tiene que ver o actúa como pivote para lo que sería el oblicuo superior. Entonces ustedes pueden ir viendo ahí cómo están insertados y en esta otra imagen también nos da una idea de cómo el oblicuo superior viene de manera transversal en el ojito y en la tróclea agarra su punto de apoyo para hacer los movimientos de torsión. Entonces estos son como los 3 pares de músculos, 6 músculos en total, que hacen la mayor cantidad de movimientos oculomotores. Cuando este juego de músculos o este conjunto de aparato oculomotor trabaja, tiene nombres y estos nombres son los siguientes. En el caso de las rotaciones, ¿verdad?, de los movimientos torsionales o rotacionales, se llaman ducciones y estas pueden ser horizontales, verticales y torsionales como tales. Entonces a los movimientos horizontales se le llama aducción y abducción. Y a los movimientos verticales se le llama supraducción e infraducción. Y a los movimientos torsionales hacia adentro, o sea, cuando nosotros vemos la nariz, pero hacemos un movimiento de rotación, se le llama intorsión, y cuando vamos hacia afuera, extorsión. Es decir, cuando van hacia adentro, de forma oblicua, intorsión, y cuando van hacia afuera, extorsión. Entonces, estos son los movimientos que tienen que ver justamente con estos músculos que recién acabamos de ver, ¿verdad? En este caso, las ducciones. ¿Son esas todos los movimientos que hacen los ojitos? No. Justamente vamos a ver las que son más conocidas o las que las identificamos de manera más fácil, que son las versiones. Y es cuando los dos ojitos trabajan en paralelo, ya sea que vayan hacia arriba, hacia abajo, hacia su derecha o hacia su izquierda, pero están en paralelo, es decir, en paralelismo. A esto nosotros le llamamos las 9 posiciones de mirada. ¿Cuál es la posición de mirada más difícil? La que ustedes están viendo aquí al centro, que tiene que ver con mantener la mirada fija al centro. Eso significa el equilibrio total de todos los músculos y que todos están actuando
en el debido momento y en la debida atención, ¿verdad? Ninguno se está excediendo o ninguno está bajando demasiado su accionar para que exista una desviación. Entonces tenemos la elevación, o sea, el movimiento hacia arriba, el movimiento hacia abajo, hacia su derecha, hacia su izquierda, hacia su derecha y hacia arriba, hacia su izquierda y hacia abajo, hacia su izquierda y hacia arriba, y hacia su derecha y hacia abajo, ¿verdad? Entonces estos movimientos son los que valoramos, que se conocen todos como versiones. Acuérdense, hay ducciones y versiones. Entonces estos son los movimientos que valoramos para ver si el ojito está trabajando adecuadamente. ¿Qué hay entonces si el ojo o el aparato oculomotor trabaja de manera adecuada con las versiones y las ducciones? Bueno, en ese caso se da esto que estamos viendo en esta tabla. El músculo principal, ¿verdad? La acción principal y la acción secundaria. ¿Por qué? Porque para un músculo siempre necesita su antagonista, es decir, el que le da el equilibrio. El del recto externo, que sería el que va al lado de nuestras orejas, su antagonismo es el recto interno, el del lado nasal. Y para el recto superior, su antagonista es el del recto inferior. Para el oblicuo superior, su antagonista es el oblicuo inferior. Entonces, esta es una tabla que nos permite no solo ver cuál es la función que hace este par de músculos, sino también en qué otras actúa, porque no es que uno se queden aislados de otro, ¿verdad? Siempre debe de haber un equilibrio y siempre incide de alguna manera directa o indirecta en la función que estemos haciendo de nuestros movimientos oculares. Cuando todo esto trabaja en armonía, así como el enfoque adecuado, la acomodación, la buena visión, la agudeza visual adecuada y todo, pues entonces eso se le llama un estado ortofórico, es decir, que no hay ninguna desviación. Es cuando este paralelismo y la calidad de los movimientos se da de manera natural y adecuada. En otras palabras, no hay estrabismo. Hoy que ya hemos entendido brevemente la forma de trabajar y de funcionar del ojo y del equipo o del aparato oculomotor, veamos qué es el estrabismo. Bueno, el estrabismo sabemos que es una desviación de estos ejes visuales, ¿verdad? Que puede ser permanente, es decir, que todo el tiempo va a estar en desviación, o intermitente, es decir, que se va a presentar en ciertos momentos, o alternante, primero se desvía un ojito y después el otro, o solamente se desvía el mismo ojo. Entonces esto lo que hace es crear una dificultad de enfoque, porque acuérdense de que los ojos trabajan en paralelo, es decir, trabajan con sinergia de ambos. Las dos imágenes tienen que formarse en las respectivas máculas para formar una sola imagen tridimensional. Al haber un estrabismo, lo que se altera es justamente eso. Hay un desorden o un cortocircuito a nivel neuronal que causa que las imágenes no estén llegando de manera adecuada. Por eso de ahí que el diagnóstico precoz y el manejo del estrabismo va a ayudar a que los ojitos realmente alcancen todo ese máximo potencial que tienen para la visión binocular normal, evitando así que uno de los ojitos se vuelva perezoso, a lo que nosotros le llamamos ambliopía. Entonces, ¿qué es el estrabismo? Es la desviación permanente o intermitente de uno o de ambos ojos. ¿Qué hay de la epidemiología? Bueno, ¿cómo nos afecta esto? Según los estudios que se consultaron, hay dos fenómenos grandes que nos pueden afectar. ¿Por qué nos vamos más hacia niños? Porque acuérdense que esto va a afectar el desarrollo visual del niño. Entonces, nos interesa mucho que todo el proceso de aprendizaje del niño y todo el proceso de interactuar con su medio ambiente se lleve de manera adecuada. Y por eso es que menciona que algunas condiciones de los niños de salud pueden estar asociadas a, epidemiológicamente hablando, más incidencia, como es el síndrome Down, la parálisis cerebral, la prematurez, ¿verdad? Que puede presentarse, y los antecedentes, por supuesto, familiares. Este es como algunos factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta a la hora de abordar a algún paciente.
El 50% de los niños con estrabismo desarrollan ambliopía. ¿Y qué es la ambliopía? No es más que las dos imágenes del ojo, de los dos ojos, no se está dando en una de ellas de manera adecuada, por lo cual ese ojo se puede volver perezoso. Es decir, no alcanzar su máximo de visión y volver y decaer. Esa visión va a causar de que al no haber visión binocular, no haya ese match entre ambos ojos y cause la visión estereoscópica o tridimensional. Y aquí pues se habla de algunos estudios, como es el caso de Chile, de que ellos han calculado que entre el 2 al 8% es su fuente de impacto, ¿verdad? Entonces sí tiene que ver mucho y hay algunos grupos de riesgo principales. Veamos cuáles son. Bueno, por desórdenes puedes estar asociado a la prematurez, como ya lo habíamos hablado, tumores cerebrales, el síndrome Down, ¿verdad? La parálisis cerebral y la hidrocefalia. Ahora, por causas oculares propiamente dichas, tiene que ver las anomalías que tengan que ver del nervio óptico, los tumores oculares. Una catarata congénita va a hacer que el ojito se desvíe buscando una manera de fijación. Los defectos refractivos como la hipermetropía y los demás, ¿verdad? Pero principalmente la hipermetropía alta y un desequilibrio muscular. Es decir, que el tono de estos músculos no trabaje adecuadamente. Por eso habíamos hablado de que el equilibrio de ellos es el que hace que funcione de manera adecuada, ¿verdad? En el caso de una catarata congénita, pues siempre se ataca el factor inicial. Al sustituir la catarata, pues debería de empezarse a activar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la visión normal. Pero para que vayamos viendo cómo la etiología nos puede afectar y qué causas podemos tener en cuenta a la hora de hacer las evaluaciones. Signos y síntomas de parte del paciente. Bueno, el principal signo es que se le desvía el ojito al niño, ¿verdad? O al paciente. Ese va a ser como el más indicativo, ¿verdad? Porque sencillamente vamos a ver que el ojito agarra para un lado o a otro, o se alterna, primero se desvía uno o después el otro. Entrecerrar los ojos también puede ser un signo, y hay algunos, inclusive síndromes que tienen que ver con estrabismo, que puede presentar tortícolis. ¿Por qué? Porque lo que hace el niño es hacer la rotación adecuada para compensar su desviación. Entonces esto podría ser causa de eso. Una ambliopía, es decir, que sea al revés, que una ambliopía provoque un estrabismo, porque puede ir en ambas vías. Entonces, el estado refractivo y el estado visual del niño puede ser causa de que se presente un estrabismo. Estas son algunas de las características que podríamos ver. Entonces, es importante que si nosotros, ya sea independientemente en el nivel de atención que estemos, o en el caso de nuestros familiares o hijos o nietos, si vemos que uno de los ojitos está yendo, pues lo mejor es una evaluación oportuna. ¿Cómo se clasifican entonces las desviaciones? Este es el más común, la endotropia, es decir, cuando el paralelismo de los ejes visuales, un ojito tiende a irse hacia adentro, ¿verdad? Su desviación es hacia adentro. Eso es importante porque dependiendo hacia dónde se vaya, es el abordaje que le vamos a dar a los músculos extraoculares. Estos pueden estar asociados en algunos casos a hipermetropía. Sin embargo, puede haber desequilibrio muscular o del tono muscular del aparato oculomotor. Otros nombres, esotropia, estrabismo convergente, desviación convergente, estrabismo interno. Interno es todo lo que va hacia la nariz y externo es todo lo que se aleja de la nariz, es decir, buscando las orejas. Entonces ahí tenemos el primero, que sería la endotropia. ¿Cuál otro hay? El opuesto, la exotropia. La exotropia justamente tiene que ver con el paralelismo de los ejes visuales, que uno de los ojos se desvía hacia fuera, ¿verdad? Esto en algunos casos, su incidencia puede ser más tardía que en la endotropia, porque la endotropia se manifiesta en niños bien pequeños, pero puede estar asociado no siempre a miopía. Pueden haber otros factores, como lo que es el tono bajo de la postura y otros factores como tales, ¿verdad? Entonces es importante que igual en este caso, como pueden ver la imagen, el ojito se desvía
hacia las orejas o se aleja de la nariz, como ustedes quieran usar el patrón de referencia, ya sea la nariz o las orejas. En el caso de anatomía se dice temporal, ¿verdad? Hacia el lado de afuera. La hipertropia, que es la desviación hacia arriba, ustedes pueden ver ahí este ojito del ojo derecho se está desviando hacia arriba. De hecho, ven como el reflejo luminoso, vamos a ver si puedo, aquí está. Aquí pueden ver que está en el borde de lo que conocemos como la pupila y el otro está centrado. Lo normal es que un reflejo luminoso, una lamparita o algo que pongamos, se dé al centro de la córnea. Y si se desvía, obviamente hacia el lado opuesto donde se desvía es el diagnóstico de la desviación. En este caso hacia arriba. La incidencia dice que 1 de cada 400 niños pueden presentar. Y el opuesto del anterior, la hipertropia, que es una desviación hacia abajo, ¿verdad? Eso es importante porque en algunas alteraciones oculares puede ser de origen congénito, ¿verdad? También los recién nacidos o niños de corta edad pueden presentarlo. Ahí tenemos 4 alteraciones del aparato oculomotor conocidas como estrabismo, convergente o hacia adentro o endotropia, hacia afuera, exotropia, hacia arriba, hipertropia y hacia abajo, hipotropia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el diagnóstico es fundamental porque vimos que hay diferentes orígenes. Puede ser muscular, puede ser de visión o inclusive se mencionó ahí que algunos tumores pueden presentarse como con estrabismo. En el análisis clínico de los colegas, pues ellos saben que la anamnesis es fundamental. Determinar cuándo se presentó, cómo se presentó, si está asociado a una ambliopía, si está asociado a un defecto refractivo, si está asociado a una patología congénita como son las cataratas congénitas o a un retinoblastoma, que sería ya un tumor de origen ocular, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Los antecedentes tienen mucho que ver. Si ya ha habido estrabismo en la familia anteriormente o no, y a qué edad aparece, ¿verdad? Es importante que determinemos si ha habido algo que venía bien y ha aparecido de repente, o debido a su prematurez puede estar apareciendo esta situación. Y la forma de su aparición, ¿verdad? Que ya vimos por lo menos 4. El tipo de alteración que se manifiesta y también, por supuesto, lo que tiene que ver con los problemas refractivos de la visión. Ahora, en este análisis nosotros tenemos que también tener cuidado porque no todas las anomalías se configuran solamente en los músculos oculares. Puede ser un sinónimo de ptosis palpebral, puede haber un estrabismo falso que se menciona mucho en la literatura y se presenta más de lo habitual. ¿Y cuál es ese estrabismo falso que se identifica como epicantos? Es cuando el epicanto de la nariz del niño todavía no se ha desarrollado y diera la impresión como que los ojitos están más juntos de lo habitual, ¿verdad? Y obviamente se ve como que los ojitos están convergiendo. El reflejo pupilar o corneal, que se baja adelante, lo vamos a ver como Krinsky, es el factor diferencial. Los pediatras esto lo dominan muy bien porque ellos determinan si realmente hay un estrabismo o si lo que falta es que la estructura anatómica se termine de desarrollar. Eso lo evalúa pues el neonatólogo también. El hipertelorismo es lo opuesto, es decir, la separación anatómica de los rasgos faciales hacia afuera de los ojos. Esto puede estar asociado a algunos otros fenómenos y hay pruebas específicas para determinar si solo es una separación dentro de los rangos o si hay algo más interrelacionado. Es decir, los extremos, ¿verdad? En el niño estamos viendo que está como muy juntito y también se puede presentar como que es demasiado separada los dos ojitos en relación al plano del rostro. La desviación de los ojos, ¿verdad? Vemos hacia dónde es, si es uno, si son los dos y cuándo se presenta o si es permanente o intermitente. Ser posiciones anómalas de cabeza, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Rotaciones, tortícolis, etcétera. Y así también como la transparencia de los medios ópticos. Ahí ya los que hacen fondo de ojo saben
que hay que ver catarata, cámara anterior, cámara posterior, cristalino, vitrio y todo lo que tiene que ver con los medios transparentes del ojo. La agudeza visual es fundamental porque si el niño tiene una metropía alta que le está causando mala fijación en su visión, puede presentar un estrabismo secundario a problemas refractivos. Y los valores de fijación. Si es central o si tiene alguna fijación fuera de la fobia. Y si está suprimiendo, ¿verdad? Es decir, que uno de los ojos, aunque ve bien, hay uno que se está desconectando. Esos existen test específicos para poder determinar cuál de todos esos factores que estamos viendo son los que tienen que ver. Y obviamente volvemos a lo que ya habíamos mencionado, lo que tiene que ver con el estudio de la parte ocular que tiene que ver con las versiones y las ducciones. Aquí ya agregamos otro elemento que tiene que ver con las ducciones activas y pasivas, es decir, porque nosotros ponemos a trabajar al momento de hacer el test el ojito en todas sus posiciones de mirada para determinar qué está fallando, cuándo se presenta y cómo se manifiesta. Los 4 tests que están mencionados aquí abajo son los tests estándar para medir justamente esta situación. Gisbert, Krinsky, Covertest en todas sus variantes y Maddox igual en sus variantes respectivas. ¿Verdad? Inclusive hay un Covertest que es un prisma suelto adicional, pero estas ya son pruebas clínicas específicas para determinar si es motor, si es sensorial o si hay algo más asociado a estas alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender mucho del origen que se determine cuál es el caso de este estrabismo. Por ejemplo, en el tratamiento óptico debe considerarse entonces, primero descartar alguna patología, ¿verdad? Eso es fundamental. Y la parte neurológica está incluida en eso, ¿verdad? Entonces es importante que esa parte esté descartada totalmente para poder ya pasar al tratamiento óptico, ¿verdad? Ahí hay tratamientos para prevenir ambliopías, tratamientos para alinear los ojos, que a veces se usan prismas, no siempre, pero es parte de como lo más común o lo más conocido, de que al niño le ponen su graduación o le ponen sus lentes con prisma y graduación para poder provocar el alineamiento de sus ejes visuales. El objetivo principal entonces es conseguir la visión binocular. Ese es el fin de todo tratamiento del estrabismo, que el paciente tenga su visión binocular. Hay test antisupresión, lo que hablábamos cuando uno de los ojitos se está desconectando, ¿verdad? Que hay algún problema, ya sea óptico o no óptico, hay un protocolo de atención, es decir, si el problema es supresivo, hay que tratar la parte de la antisupresión. Si el tratamiento es binocular con relación a la fijación de los músculos oculares, abordando siempre la supresión, hay que aumentar los rangos funcionales. A esto se le conoce en algunos lugares como ortóptica, pleóptica o terapia visual. Hay varios métodos de abordaje, varios protocolos, pero tiene que ver con el ejercicio de justamente este aparato oculomotor para que logre su equilibrio y permita la visión binocular. A veces se dejan lentes, a veces se deja oclusión, a veces se deja penalización, dependerá del abordaje que el profesional maneje, cómo lo va a abordar y tratar. Sin embargo, es importante que, como lo mencioné hace unos minutos, el objetivo siempre es lograr la visión binocular. Así que es como un pequeño, a veces son como pequeños retrasos, ¿verdad? Del desarrollo, como cuando mandamos al niño a estimulación temprana, ¿verdad? O fisioterapia para que le enseñen a caminar. Entonces también podría referirse al niño para que justamente esta parte motora se termine de desarrollar y alinear. El tratamiento farmacológico, que en este caso ya es propiamente de los compañeros oftalmólogos, ¿verdad? Ellos son los encargados de este tratamiento, ¿verdad? Ellos deciden cuándo aplica, cuándo no y qué producto, como entre algunos como el Botox, se puede aplicar y cuándo es necesario aplicarlo. O algunas gotas en particular. Y el quirúrgico, ¿verdad? Que es directamente ya del médico oftalmólogo cirujano, que tiene como objetivo lograr siempre el equilibrio.
¿verdad? Porque de pronto un músculo está muy distendido o el otro está muy contraído y ellos hacen su valoración y medición y de esa manera pueden determinar cómo será el paralelismo de los ejes visuales para provocar la visión binocular, que es el objetivo principal de todo esto. Entonces, ¿qué son los estrabismos? ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué índice de incidencia podríamos tener? Y los respectivos tratamientos. Para hacer el cierre, entonces, lo mejor es la prevención, ¿verdad? La prevención es lo que nos va a llevar a tener menos población con alteraciones oculares. Un embarazo sano, un embarazo bien dirigido, un embarazo con una nutrición adecuada, va a llevar a que pues el niño salga con mayores probabilidades de tener menos problemas. Y si ya nació, la higiene visual, como lo es el control visual de los niños, es la mejor manera, ¿verdad? Ahora se da cada vez más que antes de entrar a las escuelas o al prekinder o al colegio, le están exigiendo una evaluación visual. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el caso de los niños, principalmente, el 80% de la estimulación que va a llegar a ese cerebro es a través de la vía visual. Por lo menos en los primeros años de vida. Entonces, si el niño ve bien, no ve doble, no ve borroso, no se le montan las imágenes, su proceso de aprendizaje va a ser más fluido y su captación de la información, así como su interacción con el medio ambiente, es decir, la respuesta que él va a tener, va a ser de mejor calidad. Ahora, hay antecedentes, ¿verdad? Si en la familia ha habido estrabismo o ha habido algunos problemas visuales, un chequeo con su especialista de confianza adecuado, no hay duda de que será muy oportuno. Muy parecido a lo que le dan el seguimiento de su diente, de su nutrición, etc. La visión es fundamental, principalmente en los niños, y cuidar la visión binocular es crucial para el buen desarrollo de nuestros niños y del futuro de nuestro país. Así que esta era la presentación que les tenía de una manera muy sencilla, esperando que les sea oportuno. Y si hay alguna pregunta, pues con todo gusto me la hacen saber ahí en el chat. Vamos a dar unos minutos para ver si hay alguna pregunta y con gusto estoy a sus órdenes. Si no hay preguntas, espero que la información les haya salido oportuna, que les sirva de guía para, independientemente en qué nivel de atención estamos, o como conocimientos generales para el bienestar de nuestras familias, de nuestros pequeños, ya sean hijos, nietos o familiares pequeños, que el cuidado de nuestra visión es por el bien y el desarrollo integral de la persona. Muchas gracias nuevamente al Ministerio de Salud por la invitación. Muchas gracias a la Unidad de Formación y Desarrollo del Talento Humano del Ministerio de Salud y quedo a sus órdenes. Déjenme ver, creo que hay una pregunta ahorita. Ok, solo dando las gracias. Ok, desde Venezuela dándonos las gracias. Bueno, muy bien, perfecto. Les agradecemos mucho su atención a esta conferencia y quedamos a sus órdenes, les deseándoles feliz tarde. Muchas gracias, Ministerio de Salud, y muchas gracias, doctora Quesada. Estamos a sus órdenes. Les deseamos una feliz tarde.